Empiezo citando a Marco Aurelio en un texto muy lindo que encontré en la vida llamado Meditaciones. De mi hermano Severo, el amor a la familia, a la verdad y a la justicia, el haber concebido la idea de una constitución basada en la igualdad ante la ley, regida por la libertad y la libertad de expresión igual para todos, y de una realeza que honra y respeta por encima de todo la libertad de sus súbditos. De él también la uniformidad y constante aplicación al servicio de la filosofía, la beneficencia y generosidad constante, el optimismo y la confianza en la amistad de los amigos, ningún disimulo para los que se merecían la censura, el no requerir que sus amigos conjeturaran qué quería o qué no quería, pues eso estaba claro. A la luz de Marco Aurelio voy a dividir lo que les quiero compartir esta mañana, que tengo una premisa que la mente aprende lo que la nalga aguanta, entonces va a ser más rápido el aprendizaje, en 3 momentos que he bautizado en cuadratura, holgura y soltura. Empecemos con la de cuadratura. La palabra sigue al pensamiento. Luego de enterarme de la existencia de Gianni Vattimo en los años 80, particularmente en el 86 cuando publicara su primera obra en español, Introducción, Heidegger, Ser y Tiempo, me encontré nuevamente con él en los 90, cuando después de haber estudiado algo de filosofía, teología y economía, trataba de entender por dónde coger la vida. Un encuentro que para entonces solo dejó en mí un recuerdo, la relación entre verdad y comunidad. Pasado el tiempo lo pude retomar en el 2006, a partir de una búsqueda crítica y problematizadora del concepto de verdad, que domina todo el curso de la filosofía occidental. Una verdad entendida como la propiedad de una proposición verdadera, es decir, una proposición que refiere e informa exhaustiva y fielmente sobre el estado de las cosas, que refleja sin deformar la realidad. Comunicarse entonces con alguien era decirle la verdad, una verdad completa de aquello que digo, por el hecho de ser dicha por mí, y que exige no solo que yo comunique un contenido determinado, sino que comunique mi propio yo, como aquel sujeto del cual aquel determinado contenido fue originariamente pensado y transmitido. Tal vez ahí se encuentra el vínculo entre verdad, filosofía y economía. Una rápida mención desde Hegel al concepto de verdad lo presentaba Vattimo al señalar que la conciencia filosófica reivindica para la razón el derecho de mediar en cada cosa, porque la realidad no existe sino como sujeto, es decir, como no independiente de la mediación racional del concepto sobre la efectividad irracional. La consecuencia de este rechazo a lo inmediato desde el lado objetivo es clara. La verdad de las cosas no es aquello que nosotros llamamos comúnmente su ser, entendido como aquel lugar luego del cual no se puede seguir, ya que este ser es siempre el resultado de un proceso de mediación subjetiva. Un primer comentario. Uno de los problemas que permiten pensar la economía como no superable, por lo mismo me uno en la línea de que el tema no es que los días estén contados para la economía o para el capitalismo, sino para los capitalistas y para los economicistas. Viene desde las culturas y verdades políticas y sociales que hemos implementado. Pensaba que en el argot, en las palabras que muchos de nosotros usamos para referirnos a ese paradigma capitalista, hablamos de los Chicago Boys, pero nosotros mismos hasta hace pocos años, por lo menos en las tradiciones culturales que me acompañan, a los hombres les regalamos billetera, pero a las mujeres monedero. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Continúo leyendo. Si la verdad en su significado más profundo y fundamental designa la apertura del ser con nosotros, como ser en el mundo, ella es una existencial, y consecuentemente hay verdad solo porque y hasta que exista el ser con nosotros. Entonces, desde una óptica de la significatividad, las proposiciones pueden ser verdaderas o falsas y se deben leer, en la medida en que reenvían a un originario que se instituye al hacer posible tales proposiciones, sin identificarse con ellas, ni con los juicios o aseveraciones que funcionen como reglas o criterios en cualquier proceso lingüístico. Segundo comentario. Muchas veces nosotros somos más literalistas que lo que las palabras mismas dicen. Y tal vez el problema del capitalismo es que ha sido leído por sus consecuencias,
pero no ha sido realmente estudiado en sus orígenes. Los trabajos de personas como Genovesi o los trabajos de todas las economías sociales que acompañaron el origen de las comunidades primitivas que hoy tratamos de replicar en alguna medida, no son otra cosa que una declaración de un valor económico importante que se nos ha dado por llamar o bautizar con un nombre más capitalista que el capitalismo mismo, capital social. Y a veces desde la teoría del capital social sacamos y elevamos voces en contra del capitalismo. El problema es cuál es la verdad que encierran las palabras que estamos mencionando. Posturas como esta dieron cabida a la configuración del hito del pensamiento en Gianni Vattimo llamado pensamiento débil. En la perspectiva de asumir el riesgo de convivir con la nada y de tomar posesión de la definitiva y estructural no existencia de un ser estable y fundante, disponiendo la historia a buscar en la insostenibilidad y aparente ligereza del ser las fuentes de una positividad aún no experimentada. La nada es un problema. Yo sentí la nada ayer cuando escuché a Brigitte, que hablaba de que el mundo se nos acaba, o por lo menos la biodiversidad en 30 años, o no entendí bien, pero lo único que pensé, yo soy padre soltero, mi hija tiene 18 años, y dije miércoles, 30 años después, yo no estaré, espero, pero ella sí, entonces tampoco va a estar. Eso me llenó como de nada, y gracias a Dios me sacó de ahí Gonzalo Arango. Pensamiento débil es una metáfora, de alguna forma una paradoja. Es una forma de hablar provisional que pretende señalar un camino para quien decide separarse del dominio de la razón, con la conciencia que será imposible darle a esta razón un adiós definitivo. Dicha relación de coexistencia entre verdad y libertad, que aparece radicada en una lectura hermenéutica y a veces heideggeriana, es apertura, es un llamado, es una concepción de verdad que propone una nueva visión de una filosofía de la historia. En este horizonte se presenta el concepto de verdad económica, una verdad que no importa nada si no es vista en aras y sumisa a algún objetivo, que podría darse en un cuádruple contexto, ontológico, hermenéutico, pragmático y estético. Superar el capitalismo. Me encontré un texto de Hannah Arendt que decía que la verdad no se acepta por medio de una votación, porque de hecho no solamente los votos son racionales, sino le conciernen al hombre en toda su singularidad. Y ella afirma un carácter social de cualquier verdad. Y releyéndola encontré cómo la economía es lo más social que existe, y como lo compartí hace algún año con Yolanda, simultáneamente encontré un texto de un profesor de la Universidad Estatal de Milán que se llama Luigino Bruni, que estaba publicando un texto de cómo Francisco de Asís fue el gran revolucionario de la economía de la Edad Media, y cómo su gran revolución, porque a nosotros nos llegó Francisco solo con la cuestión del fraile, pero no con la cuestión del hombre, ¿cierto? Y pudo más el valor de la renuncia que el valor de la revolución o de la transformación, y cómo él encontró en la capacidad de sentarse colectivamente con la comunidad campesina de la época a trabajar con disciplina, porque la disciplina es una palabra que hace bastante falta en la sociedad actual, a trabajar con disciplina y a comer de la disciplina, es decir, a comer del trabajo, y a generar unas relaciones no asimétricas, sí comunitarias, en las cuales el capital era de todos los que estaban en capacidad de producir. Cae aquí una nueva reflexión, que ontología, hermenéutica, praxis y estética llevan al hombre a un fin verdadero, que no puede ser solamente un fin ético. Afirmamos entonces que el arte también es encuentro con la verdad, que equivale a decir que en la experiencia del arte vemos actuarse una experiencia que modifica realmente a aquel que la elabora. El encuentro con la obra de arte es capaz de marcar profundamente la vida de una persona cuando le permite descubrir un modo nuevo de ver el mundo y de acercarse al mismo, por lo que nada más lejos de concebir el arte como una apariencia o un simple sueño. El mero hecho que un sujeto experimente un cambio interior en el momento del encuentro con la obra de arte
destruye y elimina una falsa autonomía y su pretendida pureza, por lo que es inútil insistir, en el sentido batimiano de la historia, no solo en la noción de belleza o de experiencia estética, sino en la modificación del encuentro, que también es verdad a la cual está ligada. Hasta aquí quise hablar desde la filosofía, por eso lo encuadré ahí, porque la invitación nació desde el pensar filosófico. Y entonces llegué a la palabra capitalismo y me meto en una segunda parte de la conversación que la he denominado holgura, y lo voy a hacer desde una economía débil. Por eso presenté el pensamiento débil como base de la conversación. Sin falsas condiciones, y comparto un poco lo que escuché ahora de todo lo que nos compartió León. Y tuve la experiencia esta mañana de estar con Don León, ¿cierto? En el taller, que fue una experiencia mágica también, de una posibilidad de co-crear un mundo y un planeta y medio, o por lo menos la mitad del planeta que nos hace falta. Y ahora escuchando a León Valencia, me causó muchísima curiosidad la afirmación de cómo muchas veces el tema no es de moral, sino de ignorancia, es decir, de sofía, de conocimiento. Y me he encontrado en la vida académica, que es la vida que yo converso todos los días, con que muchos de los problemas que tenemos cuando analizamos la economía, el desarrollo, la empresa, la sostenibilidad, es un problema de ignorancia, porque nos encontramos con interlocutores que hablan desde un piso de supuestos y hablan desde un piso de experiencias que no son reales. Lo compartía con una persona que he conocido y me ha aportado mucho desde ayer, Oscar, a quien agradezco, y es que el tema de la empresa es un tema que no se puede hacer si uno no ha vivido la empresa. El tema de la academia, de la economía, no se puede hacer si uno en algún momento por lo menos no se ha quebrado. Aquí en la holgura yo estuve revisando cuando preparaba qué es el capitalismo y me encontré básicamente con las definiciones de Google, hechas libro, texto, artículo y ponencia, y unas grandes distancias que se quisieron marcar del sistema económico anterior o del feudalismo. Pero después de todo eso encontré una persona llamada Alisa Sinoviguna. Yo la conozco como Ayn Rand, pero ese es el nombre de pila, una humanista de origen ruso, pero nacionalizada en Norteamérica. De hecho nació en San Petersburgo, bueno, en Nueva York, en el siglo pasado, la cual afirmaba que el capitalismo es el único sistema económico que podría ayudar al ser humano a que se desarrollara siguiendo las exigencias de la naturaleza, racional y libre. Un capitalismo un poco natural. Y hablaba ella también de la justificación moral del capitalismo, que residiría entonces en el sistema de ser humano como un ser que tiene derecho a la vida y a la propiedad. Rand lo considera fundamental para desarrollarse como un ser libre, y que si faltase no se podría ejercer ninguno de los otros derechos. Esta humanista, esta economista, esta persona que no había tenido, y lo tuve gracias a esta oportunidad que me dio Yolanda de hablar con ustedes, de conocer, me dio luces para enfrentar algo que me había venido quedando en la cabeza con alguien que muchos de ustedes o todos conocen, Pedro Agustín Díaz, cuando escribiera por allá por los años 83 Latinoamérica, hiel y miel, cuando se empezaban a escribir pequeños relatos acerca del concepto de economía, capitalismo, América Latina y latinoamericanidad. Cito comillas de Pedro Agustín: Latinoamérica suele ser el argumento de una novela, la inspiración de un poema, el ítem de un anuario estadístico. Lo que me impone a tomar una pluma es una situación de tener que comunicar, circunstancia esta ante la cual nos hallamos los humanos con relativa frecuencia. Latinoamérica empieza a ser una realidad cuando se conoce a los latinoamericanos, y esto no ocurre en Latinoamérica.